¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos este nuevo episodio de La Última Palabra, formato de debate, donde distintos candidatos a este Consejo Constitucional que busca redactar una nueva Constitución se están tomando cita de cara a la elección del próximo domingo, 7 de mayo. Por supuesto, los invitamos a ser parte de este debate, comentando lo que es los planteamientos que tengan los candidatos de esta noche a través de la transmisión por Facebook, Canal 30 Oficial, y por supuesto va a poder realizarle consultas también a nuestros invitados. Desde ya muchas gracias por sintonizarnos en las distintas comunas de Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares y por supuesto Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara. Sin más, presentamos a nuestros invitados esta noche. Tenemos a una dirigente sindical de una empresa de retail vecina de la población El Esfuerzo de la comuna de Talca, militante del Partido Comunista y hoy busca ser una de las 5 consejeras en la región para esta redacción de la nueva Carta Magna. Erna Maldonado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, contenta de poder participar. Y también le damos la bienvenida a un abogado de profesión molinense, José Magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional. Fue candidato a diputado por el Distrito 17, Maule Norte, en esta oportunidad en el 2021, apoyado por Evópoli. Hoy busca un cupo también en este consejo, amparado por la democracia cristiana. Pablo Verdugo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Matías, buenas noches, Erna, y también buenas noches a todos quienes nos acompañan por Canal 30 Multicom y también por las multiplataformas de Facebook hoy día en este debate. Gracias por la invitación. Bien, bienvenidos. Y por supuesto, vamos a comenzar con lo primero. Le vamos a explicar, van a tener 1 minuto y medio para responder las preguntas y por supuesto van a tener un segmento de preguntas cruzadas donde cada uno va a poder, en este caso, preguntar a su contendora respecto de alguna de las temáticas que vayamos abordando a lo largo de este debate. ¿Por qué quieren ser parte del Consejo Constitucional? Es la primera pregunta. Comienza respondiendo Erna, 1 minuto y medio. A ver, nosotros, si bien no estamos de acuerdo como conglomerado, digamos, en cómo se llevó el proceso, es mejor estar adentro para poder cambiar las cosas y para poder ser un aporte desde adentro que tomar palco, porque tomar palco es súper fácil. Pero lo importante, lo difícil es estar adentro y es lograr desde adentro cambios que la ciudadanía, que las personas comunes y corrientes necesitan. Por eso nosotros decidimos ser parte de este proceso y entrar en esta lucha que ha sido súper corta porque son solamente 2 meses, pero muy ardua, de mucho trabajo. ¿Considera que hay interés en la gente de participar en este nuevo proceso? Nosotros, el Partido Comunista se ha volcado a las calles siempre y es donde nosotros recabamos la información. Por lo tanto, es lo que hemos tratado de ver y de preguntar a la gente. Si bien hay personas que no están de acuerdo con el proceso, que no les importa, hay otras que sí, que están informados y que sí les interesa y que sí toman conciencia de lo que significa una constitución para el país. Responde ahora Pablo Verdugo. Matías, yo me intereso en este proceso por varias razones. En primer lugar, siento que estamos en un momento muy importante para nuestro país. Vivimos una crisis política, social, económica hace varios años y tenemos que ser capaces de encontrar una salida entre todos. Si seguimos en esta crisis, no vamos a tener estabilidad y no vamos a tener progreso en nuestro país. Entonces, siento que hay un momento relevante para nuestro país y quiero ser parte y quiero contribuir a salir de ese momento. ¿Y por qué es importante? Porque si seguimos atrapados en el problema constitucional, no vamos a ser capaces de encontrar diálogo y encontrar progreso. Por eso creo que en este proceso se requiere mucho diálogo, empatía y experiencia en terreno. Además, la Constitución, es importante decirlo, la Constitución no es solo un texto jurídico, la Constitución es un pacto político y un pacto social. Y por lo tanto creo que el desafío que hoy día tenemos no es nada más y nada menos que volver a sentarnos todos en la misma mesa, así como estamos hoy día con Erna, poner de lado nuestras diferencias, porque la Constitución no es un programa de gobierno. Las constituciones son una hoja de ruta que acuerda mínimos comunes, que limita el poder, que establece instituciones y que nos permite asegurar 2 cosas: la convivencia pacífica entre todos los chilenos
y en segundo lugar, que existan mecanismos para procesar nuestras diferencias en democracia. Esas dos cuestiones son fundamentales y yo como abogado, con mi experiencia en materia constitucional, con mi experiencia en temas de transparencia y probidad y con mi experiencia en el mundo municipal, creo que tengo las ganas, las capacidades y la motivación de ayudar a que Chile, y especialmente el Maule, tenga una voz en este proceso y que tengamos una nueva constitución que una a Chile y una constitución justa y unitaria para el país. Muchas gracias. Ahora, con respecto a cuáles son las expectativas que cada uno tiene de este nuevo proceso, que no va a ser solamente ustedes, en este caso, los consejeros, los que van a poder, obviamente, aprobar, modificar lo que está trabajando desde el 6 de marzo esta comisión de expertos. ¿Consideran que van a existir limitantes también en este proceso, considerando que va a estar este comité técnico de admisibilidad, que obviamente va a deliberar hasta cierto punto si hay alguna norma, por ejemplo, que propongan ustedes como consejeros que contravenga lo pactado por los partidos políticos? Pablo Verdugo comienza ahora 1 minuto y medio. A ver, creo que es importante explicarle a la ciudadanía una cosa muy breve. Yo creo que con Erna coincidimos, hay muy poca información del proceso, hay muy poco interés en participar y hay harta apatía por creerle a gente que viene a decir, por favor, vote por mí porque yo le aseguro que voy a hacer las cosas que le estoy diciendo que voy a hacer. El proceso anterior terminó mal, fracasó, pero partió cuando se tomó una encuesta inicial, cuáles eran las sensaciones que habían previo al comienzo del proceso. Había optimismo, claro, había optimismo, había esperanza, había ilusión. Esas eran las sensaciones que la gente decía que existían al momento de partir del proceso. ¿Cómo terminó? Se tomó la misma encuesta al terminar el proceso y se invirtió completamente al revés. Había desilusión, negatividad, rabia, frustración. Entonces, de eso es lo que nos estamos haciendo cargo hoy día. Es muy difícil involucrarse en este proceso porque la gente no está interesada. Ahora, ¿qué es lo que yo siento que hoy día va a pasar? Pasan dos cosas importantes. En primer lugar, hay un comité de expertos que está entregando una propuesta de borrador constitucional. Hay un comité de admisibilidad que se va a encargar que se respeten las 12 bases fundamentales que se establecieron en el acuerdo político, que no se pueden violar y que tienen que estar incluidas y consideradas en el texto. Pero luego viene la fase desde el próximo mes en que van a haber 50 consejeros constitucionales electos democráticamente y de forma paritaria en todo Chile, que van a tener que hacer dos cosas. En primer lugar, ponerse de acuerdo en esta hoja de ruta para modificar, agregar o eliminar aquellas disposiciones que se establezcan por el comité de expertos, pero en segundo lugar van a tener que ser capaces de llevar la voz de sus territorios al proceso constitucional que termina en noviembre y en diciembre con un plebiscito que aprueba o rechaza el nuevo texto. Erna. Sí, claro, en ese sentido igual coincido con Pablo. Los expertos, ellos ya tienen su representatividad. Las personas que los eligieron son personas de la élite, son personas que tienen intereses creados. Por lo tanto, nosotros, yo principalmente como dirigente sindical y como trabajadora, como mamá, como pobladora, tengo la obligación de llevar la voz de la gente común y corriente, la voz de los trabajadores, la voz de las dueñas de casa, la voz de las cuidadoras, y ser esa voz y representarla y tratar de, en su mayor parte, hacer que esa voz sea escuchada. Y a través de esto poder proponer leyes o proponer bases para que se respeten los derechos humanos, los derechos de las personas, de las mujeres, la paridad, y a través de eso lograr un mejor texto. Perfecto. Ahora, una pregunta para ambos. En esta oportunidad son los partidos políticos, ¿no?, los que definieron a estos expertos, ¿no? Muchos militantes, incluso que ocuparon ya cargos. Está el ex senador Larraín, ex ministros también. Y bueno, quienes finalmente van a estar en el Consejo son independientes, pero independientes hasta por ahí nomás. O sea, también están avalados por un partido político, incluso aquellos que no forman parte de alguna coalición, como el Partido Republicano, el Partido de la Gente. ¿Hasta qué punto finalmente se va a escuchar a la ciudadanía? ¿Y cuánto va a ingerir también los partidos políticos por los que van apoyados? En el caso de usted, Erna, Partido Comunista; en el caso de Pablo, que va buscando también un cupo por Democracia Cristiana. ¿No representa eso también representar intereses de estos partidos políticos, Pablo?
Sí, a ver, a mí no me parece tan terrible, siempre y cuando los partidos políticos sirvan para lo que tienen que servir los partidos políticos, y que son dos cosas, creo yo, básicamente, primero, tener una mirada sobre los problemas de la sociedad y tener una propuesta para combatir esos problemas de la sociedad, pero en segundo lugar, representar las inquietudes de la sociedad en el momento en que les toca desarrollar su programa político. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día los partidos políticos están cooptados por socios controladores. Tenemos personas que controlan los partidos políticos, que definen quiénes son los que están en las directivas, quiénes ocupan los cargos, quiénes van a participar de los procesos electorales. Básicamente eso pasa en todos los partidos, así que aquí no hay mayores diferencias. Y tenemos partidos políticos y procesos políticos que han estado muchas veces vinculados con casos de corrupción. Entonces, todas estas cosas hacen que la gente se vaya distanciando de los partidos políticos. Tenemos una crisis de confianza que partió como una crisis de confianza en las instituciones. Nadie creía en el Congreso, nadie creía en los políticos, nadie creía en el sistema judicial, o muy poca gente. Hoy día esta crisis de confianza en las instituciones se transformó en una crisis de confianza interpersonal. Ya no solo no creo en los políticos, sino no creo en el que está al frente, no creo en el vecino, no creo en el distinto. Todo esto hace que el sistema democrático hoy día se encuentre en el suelo. Los partidos políticos son fundamentales para la democracia, pero tienen que ser partidos políticos abiertos, democráticos, transparentes. Ojalá que compitan en igualdad de condiciones, que se impida la reelección en las presidencias, tienen que ser paritarios. O sea, hay una serie de exigencias y de reformas que hay que hacer a los partidos políticos. Edna, ¿cuál es su visión? Yo no soy independiente, yo soy del Partido Comunista y creo que nosotros somos uno de los partidos más democráticos que hay. En contraposición, nosotros no hemos tenido problemas de corrupción, porque siempre hemos velado por los intereses del pueblo, por los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, eso es lo que nosotros siempre hemos tratado de llevar. Independiente que, sin un partido político es difícil ser electo, porque atrae, sobre todo como el Partido Comunista, con más de 100 años de historia, somos el partido más grande de Chile, tenemos en cuanto a militancia, nosotros somos disciplinados y trabajamos siempre con el mismo norte, que es reivindicar los derechos de las y los trabajadores de Chile. Vamos ahora a hablar de los derechos, ¿no? La actual Constitución, en el artículo 19, contempla todos los derechos finalmente, derechos fundamentales, algunos llaman también derechos humanos, a los que uno finalmente tiene libertad de reunirse, libertad de tener obviamente cómo está constituida la familia, derecho a la vida y todo eso, ¿no? ¿Cuáles son los que ustedes buscan incluir? Porque el anterior proyecto tenía muchos derechos y de hecho había un capítulo que era el más extenso, de hecho, relacionado con derechos. En lo personal, ustedes, ¿cuáles quieren incluir, cuáles quieren mantener o cuáles quieren también potenciar de lo que ya existe? Si no lo digo, mis compas me van a matar. Los derechos reproductivos, creo que es algo fundamental. Nosotras tenemos que decidir, no se entienda que estoy a favor o en contra del aborto, no es eso, son los derechos reproductivos. Nosotras decidir si tener o no hijos. Ese es el tema, yo creo que eso es uno de los derechos fundamentales. Ahora, como trabajadora, como sindicalista, obviamente que mi orientación siempre va a ir hacia ese lado, digamos, a que se respeten los derechos, por ejemplo, la sindicalización, que no haya personas que se sientan vulneradas o que se sientan, por ejemplo, que no pueden estar en un sindicato porque los van a despedir. Entonces, eso no puede pasar en el país. Y como sindicalista, como persona que se dedica a eso, uno de los derechos fundamentales que tiene que estar es el derecho a la sindicalización y el derecho a tener un trabajo digno y un trabajo que permita llegar a fin de mes sin tener que tener otro trabajo, porque la ley de las 40 horas no es para que tengamos otro trabajo, es para que podamos descansar y para que en cierta medida el trabajo que tenemos nos permita llegar a fin de mes, pero siempre que tiene que ser digno. Perfecto. Pablo. Sí. Matías, yo creo que aquí tenemos un desafío importante en este proceso constitucional que tiene mucho que ver con los derechos fundamentales, y es que
volvamos a ser comunidad. ¿Qué significa esto? Que volvamos a enfrentar entre todos los problemas de todos, que volvamos a ser solidarios con el que está al lado, y que cuando alguien se cae y está pasando por un mal momento en nuestro país, como sociedad, como Estado, seamos capaces de entregarle las herramientas y ayudarlo a que se ponga bien. Creo que eso es una cuestión fundamental respecto de este proceso. ¿Qué derechos se deben reconocer? Bueno, ojalá todos, ¿cierto? Ahora, también hay que ser realista, y una cosa es la voluntad de reconocer derechos y otra la disponibilidad presupuestaria para satisfacer derechos. Óscar Landerreche, un economista del Partido Socialista, decía que el Estado social y democrático de derechos nos cuesta más o menos entre 15.000 y 20.000 millones de dólares como Estado. El presupuesto nacional es de cerca de 80.000 millones de dólares, es decir, nos cuesta más o menos el 20 al 25% del presupuesto nacional. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a lo mejor reforma tributaria, una serie de otros elementos que van por un camino paralelo al pacto constitucional. ¿Qué derechos, creo yo, y voy a nombrar algunos que me importan especialmente, aquellos que nos permitan asegurar una vida tranquila, en primer lugar, y en segundo lugar, aquellos que nos permitan reconocernos como iguales? Derecho a la salud, fundamental. Tenemos que dejar de vivir en el país del ráscate con tu propia uña. Hoy día estuve con la ex senadora Goich en Santiago, estuvimos conversando de los desafíos en salud y especialmente la ley del cáncer, del cual ella fue autora. Compartimos además que ambos fuimos víctimas del mismo cáncer, ambos lo pudimos superar, pero tenemos un compromiso con esa materia: derecho a la salud, educación. Y bueno, podemos seguir conversando después en el tiempo de preguntas, entonces. Bueno, alarguemos un poco. Derecho a la salud, ahora que lo plantea. ¿Sistema único? A mí no, mira, yo creo en el sistema mixto, pero lo que sí creo es que el Estado tiene que asegurar un acceso igualitario, un acceso oportuno en las prestaciones de salud, porque no puede ser lo que pasa hoy día, que una persona se tiene que levantar a las 5 de la mañana para tomar una hora en un CESFAM y en la clínica se toma por teléfono. No puede ser que las personas que tienen plata, que tienen recursos económicos hoy día puedan acceder a la salud del primer mundo, y aquellos que hoy día no tienen la posibilidad económica, ¿qué es lo que hacen? Acceden a la salud de continentes como el africano. Hoy día tenemos que tener un sistema que nos permita que el Estado se haga responsable y ayude y entregue las herramientas necesarias para que las personas puedan acceder a prestaciones de salud en condiciones de igualdad a las que tienen aquellas personas que viven en los sectores más acomodados del país. Hernán. Sí, claro. Estoy de acuerdo con eso. Tienen que ser privados y estatales, pero que uno tenga la opción de elegir. No que tengas la obligación de atenderte en ese FAM porque no tienes los recursos. Lo importante es si existen clínicas, si existen municipales, pero que sean de la misma calidad para nosotros poder elegir dónde vamos a atendernos. Creo que eso es uno de los derechos fundamentales: la salud, la educación, el trabajo digno. Perfecto. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con el rol del Estado y que lo mencionó Pablo, ¿se avanza hacia un Estado con el rol que tiene actualmente, subsidiario, o un rol ya más protagónico, darle más atribuciones al Estado en este caso, un social y democrático como se planteaba? Hernán, comenzamos con usted. Estado social y democrático de derecho. Creo firmemente en eso. El Estado no puede solamente poner plata. El Estado tiene que hacerse cargo de las personas que vivimos en el país. Tenemos plata para eso. El Estado tiene que hacer empresas públicas, tiene que tener la capacidad de poder tomar todas las necesidades de las personas y poder cumplirlas. Y eso se hace de esa manera, se hace el Estado haciéndose cargo de eso con empresas públicas. Yo ayer decía, no puede ser que Recoleta sea una república independiente. En Recoleta hay universidad pública, hay biblioteca pública, hay óptica pública, hay biblioteca, hay todo que es público. Recoleta no es una república independiente. ¿Por qué no se puede hacer en todo el país? Pablo. A ver, aquí hay una diferencia. Bien, bueno, una diferencia. Iba solo a hacer un punto, pero no para marcar ni para generar polémica. A propósito de la corrupción, yo creo que la corrupción ha premiado en todos los partidos. No solo me acordé del caso de la ARSI, me acordé, corrupción no es solo robarse recursos, corrupción también es mal uso de recursos públicos, es malversación de caudales públicos, y eso pasa porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana del ser humano es corrompible, y no hay personas buenas porque son comunistas y personas malas porque son de derecha, de centro, de izquierda.
la corrupción, así como los delitos, se dan en izquierda, derecha, arriba, abajo, de acá y de allá. Eso como el elemento medio, a propósito de Recoleta, por eso me acordé. En cuanto a Estado subsidiario y Estado social y democrático de derecho, aquí no vamos a entrar en polémica porque además las 12 bases ya establecen un camino claro. Estado social y democrático de derecho. Lo que es importante entender que el Estado social y democrático de derecho también requiere financiamiento por un lado, requiere leyes complementarias. Y reconocer derechos en una constitución no asegura que estos derechos van a ser satisfechos adecuadamente. Yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, pero hoy día nuestra constitución dice: en Chile no existe persona ni grupo privilegiado. ¿Alguien realmente cree que eso pasa? Y bueno, la constitución alemana sacó de la constitución los derechos y los puso a nivel legal. Y fíjense cómo se satisfacen los derechos. Y si ustedes van a las constituciones bolivarianas, se van a encontrar con una inflación de derechos, derecho a todo, pero derechos que en la realidad práctica no se cumplen. Creo yo que entender además el Estado subsidiario hoy día se ha caricaturizado, pero el Estado subsidiario nace de una mirada cristiana, con la encíclica Rerum Novarum, por allá por el 1891, si la memoria no me falla, y la encíclica Quadragésimo Anno, o sea, 40 años después, en 1931, se refuerza. ¿Qué dice el Estado subsidiario? Perdón, Matías, solo para terminar porque me parece importante decirlo. El Estado subsidiario lo que significa, básicamente es: el Estado se abstrae de participar cuando el privado puede desarrollar la actividad y participa cuando el privado no lo puede hacer. Eso es Estado subsidiario. Y claro, lo que uno debiera hacer hoy día es que el Estado asegure determinadas prestaciones básicas y luego que le entregue una autonomía a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que en el marco de sus competencias también participen y colaboren con los fines del Estado. Bueno, Edna, La diferencia es que aquí el Estado le entregó todo a los privados. Entonces, si no le discuto. Son súper pocas las empresas estatales que pueden... Se privatizaron. Exacto, pero no porque quisieron, sino que por los gobernantes de turno fueron los que entregaron. Por ejemplo, ayer vi un reportaje acerca de Soquimich. A Ponce Lerú le entregaron así como a manos llenas Soquimich. O sea, ellos tenían la posibilidad de 174.000 toneladas de productos sacar de un lugar, y ni siquiera habían ido a fiscalizar cuánto era lo que ya habían llevado. Y eso se lo arriendan en 10 millones de pesos anuales. Soquimich, eso es lo que tiene que pagar al Estado, 10 millones de pesos anuales por explotar las plantas. O sea, a mí me parece irrisorio que sea eso. O a ti no. Creo que es muy poca plata. O sea, los privados se han enriquecido con los recursos naturales de todo Chile. Yo creo que lo que pasa es que aquí el Estado no ha tenido las herramientas ni las capacidades de fiscalizar adecuadamente a las empresas a las que se les ha entregado la responsabilidad de satisfacer una determinada área de la economía. Pienso en la ISAPRE. Ahí tenemos un sistema que todos sabemos que no funciona, pero no hacemos trampa en el solitario. ¿Por qué? Porque la ISAPRE han financiado permanentemente a la política. Y fíjate después quiénes están en los directorios de la ISAPRE. Mucha gente que estuvo en el Congreso. Ahí hay conflictos de interés, hay puertas giratorias, pasa lo mismo con la O parientes AFP, de las personas que están en el Congreso. O parientes, y ahí tenemos un sistema que también tiene que ver con corrupción, y pasa en la izquierda y en la derecha, insisto, pasa con todos los sectores. Lo que yo creo que debiéramos hacer es tener un sistema mixto, pero un Estado fuerte. ¿Un Estado fuerte en qué sentido? En que sea capaz primero de asegurar un determinado nivel de prestaciones, pero también que sea capaz de fiscalizar y sancionar cuando los privados, pero también hay fallas del Estado, porque también hay corrupción en el Estado, también las empresas del Estado funcionan mal, también hay casos de malversación de fondos públicos. Si no, miren cómo funciona TVN, se le inyectan permanentemente recursos. ¿Y qué lo diferencia de otros canales? Entonces, hay que mirar el sistema en su conjunto, y creo que este momento constitucional, a propósito de lo que conversábamos al inicio del programa, es un momento importante y un momento crucial, pero también idóneo para que este tipo de conversaciones las tengamos y miramos cómo queremos, o pensemos cómo queremos pensar el país para los próximos 40, 50 y 60 años. Ahora, preguntas cruzadas. Pregunta Pablo a Edna. Tiene 1 minuto y medio para plantear la pregunta y Edna 1 minuto y medio para responder. Vamos. Edna, no tenía pensada esta parte del programa, pero ya que estamos en esto, ¿cuál piensas tú que serían los principales temas que al Partido Comunista le interesa poner sobre la mesa en este proceso constitucional? Siempre va a ser los trabajadores. Somos un partido obrero, somos un partido de trabajadores. Independiente que ahora el partido haya tenido, por ejemplo, jóvenes que ya, la Jota, digamos, que ya han ido a la universidad, que se ha ido profesionalizando el partido,
siempre la base de nuestra ideología está centrada en los trabajadores. Entonces eso es lo que vamos a impulsar siempre. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, su turno de preguntar a Pablo. Un poco de No, miedo. tampoco había empezado. No. A ver, tú eres abogado. Entonces, como abogado, ¿qué propondrías tú como proyecto, digamos, para que Chile sea un mejor país? En primer lugar, tener una constitución que sea una constitución hecha en unidad, pero también hecha con un proceso democrático. Si el proceso por el que se hace la constitución, por el que se redacta la constitución, no es un proceso democrático, vamos a encontrarnos otra vez con un proceso que va a estar viciado. Yo creo que esa es una cuestión fundamental, aquí las formas importan, eso en primer lugar. Porque recordemos que la constitución pasada, el proceso pasado, fracasó, creo yo, por dos razones, por razones de fondo y razones de forma. Fracasó por razones de fondo porque el texto que se le propuso al país nos hacía cargo de los problemas urgentes que los ciudadanos pensaban que se iban a resolver en este proceso, y más bien fue más bien un programa de gobierno más que una constitución, y las constituciones no son partisanas ni programas de gobierno. Las constituciones son un pacto político-social, una norma jurídica fundamental que nos permite asegurar la convivencia y el futuro de nuestro país. Eso por un lado, pero también fracasó por razones de forma, porque hubo polémica, hubo hartos chascarros, exagerados muchos de ellos, porque en realidad los constituyentes no se dedicaban a tirarse los vasos ni a pelear todo el día, pero hoy día, por eso insisto, el proceso es fundamental, y yo creo, como abogado, que es importante, y esto no es una defensa gremial, pero siempre lo digo con esta analogía: cuando uno está enfermo, uno va al doctor; cuando uno tiene el auto malo, va al mecánico; y cuando uno tiene que redactar una buena constitución, creo que se requiere gente que tenga experiencia y conocimiento desde el ámbito del que participa, pero en segundo lugar, experiencia y conocimiento en cómo se redacta una buena constitución, cómo se redacta una nueva constitución, porque hasta una coma puede marcar una diferencia. Perfecto. Estamos en el tiempo. Siendo las 22:37, vamos a hacer una breve pausa. A esta hora, en la última palabra, les recordamos que puede seguir comentando en esta transmisión vía Facebook, realizarle preguntas tanto a Pablo, tanto a Erna, relacionado con este debate. ¿Tenemos tiempo para revisar comentarios o a la vuelta de la pausa comercial? A la vuelta de la pausa comercial, entonces. Seguimos haciendo la última palabra en los estudios de Canal 30 acá en San Javier. No tenía preparada la pregunta. Y siendo 20 minutos para las 23 horas, estamos de regreso en la última palabra y tenemos comentarios que nos han llegado en nuestra transmisión de Facebook, Canal 30 Oficial. Por cierto, hacemos la invitación a que también pueda compartir esta transmisión y por supuesto pueda seguir comentando, enviando saludos a los candidatos o bien plantearle sus preguntas. Tenemos a Daniel Salazar, que dice: grande Pablo, con ideas claras y concretas, y a María José Osorio: Pablo Verdugo, un gran candidato constituyente con conocimiento y claro en sus ideas. También hay gente que nos ha puesto ahí sus reacciones, hay me gustas de Óscar Luna Valladares, de Teresa Torres González y de Paula Cifuentes Tolosa. Así que tenemos programa por delante y vamos a estar revisando, si es que el tiempo también nos da, más comentarios. Vamos ahora con lo que es el sistema político. Siempre se les enseña, ¿no?, a los niños de enseñanza básica en adelante que existe el poder legislativo, ¿no?, que es el Congreso, Cámara de Diputados, senadores, la cantidad de representantes que hay, el Ejecutivo, que es finalmente el que está administrado, ¿no?, por el Presidente de la República, sus ministros, y el Judicial, donde está el tema de aplicar la ley, ¿no? Están los jueces. ¿Qué consideran ustedes que se pueda cambiar del sistema político actual relacionado con lo que pueda ser una reelección del presidente, extensión del periodo presidencial, aumento en la cantidad de representantes en el Congreso, paridad de género? Planteamos esos como ejes, ustedes se pueden explayar más. Comienza Pablo. A ver, aquí creo que hay varios temas interesantes.
No está de más recordar que las constituciones nacen con dos propósitos. En primer lugar, limitar el poder de los gobernantes, limitar el poder del Estado para frenar los abusos, y nacen más o menos en el siglo XVIII, pero también para asegurar derechos de los ciudadanos. Y son como la contraparte, porque cuando el poder de la autoridad se sobrepasa, uno como ciudadano dice, oiga, usted me está violando el derecho a la libertad de expresión, me está violando el derecho a la libertad de circulación. Por eso nacen las constituciones. Y para eso, lo que hacen las constituciones, establecen generalmente un catálogo de principios, establecen un catálogo de derechos y establecen un diseño institucional que permite que el Estado funcione a través de límites y de mandatos y de procedimientos establecidos en la Constitución. Dicho eso, a mí me parece que hoy día Chile tiene varios problemas políticos que permiten ser resueltos en este proceso constitucional. Creo que hoy día adolecemos de un presidencialismo reforzado, de manera que lo que debiéramos hacer es disminuir un poco las facultades presidenciales y entregar algunas introducir algunas herramientas de régimen más bien semipresidencial, no digo parlamentario en un 100%, porque también hay que ser consecuente y coherente con la historia y la trayectoria constitucional de Chile. La Constitución hoy día, la de 1980, es un poco la evolución de la de 1925, la de 1925, la de 1833, la de 1833, la de 1828, la del 28, siempre la del 23, y así la del 22, después la del 18, la del 14, la del 12 y la del 11. Eso es más o menos la evolución constitucional que ha tenido Chile y por lo tanto cambiar de un momento a otro, de una realidad A una Z, radicalmente nos va a producir un caos y va a ser muy difícil de realizar. En segundo lugar, creo que también hay que repensar cómo se establece el sistema parlamentario o cómo se establece el funcionamiento del Congreso. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que se conversó en la convención anterior de este régimen asimétrico, el bicameralismo asimétrico, es decir, que hayan dos cámaras legislativas pero que no tienen las mismas facultades. Me parece que también es importante que los proyectos de ley tengan origen en una sola cámara y no en dos, porque eso también desordena el proceso legislativo. Me parece también que introducir la figura de un representante del Parlamento como primer ministro o algo parecido también nos permite asegurar algo que nos ha pasado y que ha sido un problema para los últimos gobiernos y que dificulta el avance de los programas políticos de cada gobierno, que tiene que ver, y con esto termino, son varias cosas más, que tiene que ver esencialmente con que los gobiernos, el Poder Ejecutivo, no cuenta con mayoría en las cámaras, y eso entraba muchas veces la discusión y la agenda legislativa del gobierno. ¿Puedo decir una cosa de 20 segundos? También creo que hay una gran reforma pendiente que tiene que ver con reformar el sistema político en el sentido de responsabilizar a las autoridades que cometen actos de corrupción, terminar con las sillas musicales y en último término, entregar herramientas y atribuciones del siglo XXI para enfrentar los problemas del siglo XXI. Eso también tiene que ver con la manera de una constitución más moderna que se haga cargo de los problemas de hoy día. Bueno, se desprenden varias cosas. Edna tiene 2 minutos 50. Lo mismo que tú. Está muy bien. A ver, yo preferiría que fuera unicameral, porque considero que estar tirando la pelota para allá, para acá, que se aprueba a un lado, que se aprueba en otro, si es una ley, debiera ser una cámara que sea más representativa, a lo mejor que hayan un poco más de representantes por región y que no sea tan centralizado en la región metropolitana, digamos, que se le den más facultades a las regiones para poder proponer cosas y que sea, digamos, unicameral. ¿Escaños reservados? Paritaria. Paritaria. Sí. ¿Para pueblos indígenas? Sí, pero ¿también? sin que se transforme en que la gente diga, por ejemplo, que van a estar sobre representados. Si aquí los indígenas, los pueblos originarios no están sobre representados, pues no tienen representación extremada en la Cámara. También, sí, claro, escaño reservado y que sea paritaria. Perfecto. Unicameral. ¿Posibilidad de reelección inmediata del presidente en ejercicio? Podría aumentarle 2 años, Ya. pero no reelección inmediata. ¿Por qué? Con 6 años podemos ver, hay proyectos que son a más cantidad, más, claro, entonces ahí se pueden desarrollar de mejor forma, pero también tenemos que ver cómo lo ha hecho. Entonces, si se puede reelegir inmediatamente, se viciaría. Pablo, con respecto a lo del presidencialismo, ya lo mencionó, el rol colegislador, ¿no?, que tiene
en este caso el presidente de la República, que puede obviamente irrumpir, colocarle urgencia a los proyectos de ley del Congreso. Iniciativa exclusiva, o sea, el presidente tiene iniciativa exclusiva en algunas materias también, puede vetar un proyecto de ley. Ahora, con respecto a lo que es reelección o aumentar, como lo menciona Erna, en 2 años lo que es el periodo presidencial, actualmente son 4, resulta que esos 4, siempre los primeros 2 son para terminar de ejecutar algunos proyectos que quedan del gobierno anterior, que no muchas veces es de la misma corriente o de la misma coalición política. Ha pasado esta alternancia al poder que hemos tenido con el expresidente Piñera, con la presidenta Bachelet y así viceversa. ¿Qué te parece eso? A mí la verdad es que, a priori, ninguno de los modelos me parece descartable de plano. Creo que en esto es importante tener una mirada de conjunto y ver cómo se regulan los otros elementos del sistema político. Esto no son cuestiones que se miren de manera desagregada, sino que hay que mirar la foto completa. Cuando uno mira los años de duración del periodo presidencial, lo mira también en armonía con las atribuciones del Poder Ejecutivo, con las atribuciones del Legislativo, con si coinciden o no las elecciones. También en teoría se discuten harto si es que la elección del Parlamento debe coincidir con la elección presidencial. O sea, lo que quiero decir con esto, no descarto ninguna de plano, lo que me parece es que hay que mirar la foto en su conjunto. Porque suele decirse, y algunos dicen, es que lo que tenemos que hacer es copiar el sistema norteamericano que tiene 4 años con una reelección inmediata. Pero claro, el sistema norteamericano es un sistema federal, un sistema que tiene otras características. El presidente tiene menos atribuciones, al menos en lo que es o sea, el Congreso tiene más poder en Estados Unidos que el propio presidente. Entonces, hay matices, hay que mirar. Nosotros hoy día tenemos un sistema que es consecuencia, que es fruto más bien de una tradición más europea, pero donde también hay regímenes parlamentarios. O sea, insisto, a priori no descarto ninguna de las alternativas. A mí me gusta mucho el periodo de 6 años. Creo que el periodo de 6 años te da el tiempo suficiente para desarrollar un programa de gobierno sin reelección. Me parece que eternizarse en los cargos públicos, cualquiera que sea, no es sano para la democracia. Yo trabajé 10 años en temas de lucha contra la corrupción, sigo vinculado a esta temática, y lo que yo creo que le hace mucha falta a este país es que terminemos con las sillas musicales de autoridades que son expertos en salud y después pasan a ser expertos en agricultura, y a los 2 años son expertos en comunicaciones y después se enrocan y son expertos en temas municipales, y así sucesivamente. Y si no, viene el hijo, el pariente, el primo, el hermano. Eso me parece que le hace mucho daño a la democracia, y por lo tanto hay que mirar la foto conjunta. Bueno, hay familias que prácticamente son dinastías que pasan por el Congreso en cargos de lo más mínimo, desde concejal hacen carrera política hasta lo que es el Senado. Hay estudios que dicen de cuántos Larraín ha tenido, por ejemplo, el Congreso chileno. Y tú dices, pero sí, es que es sorprendente. Bueno, Mata eso pasa también. en Chile. Sí, y si se corrompen, los mandan a hacer clases de ética, no a la cárcel como el Hay otro desafío. En el caso de Concepción, está siempre los Van Rysselberghe, ¿no? los Ortiz, que se han ido alternando ahí. Y todos tenemos, perdón, me deja decir algo, todos tenemos derecho a participar democráticamente en las elecciones, pero otra vez vuelvo a lo que dije hace un rato. Cuando los partidos políticos están controlados por socios determinados, como si fuera una empresa, ellos toman las decisiones de a quién privilegian y a quién no, en muchos casos. Y eso también hay que reformarlo. Pero los partidos políticos que tienen recursos económicos. Yo creo que en todos pasa un poco. No, nosotros no, somos lo más democrático que hay. ¿Lo más democrático que hay? Sí. Mire, ahí está el Partido Comunista, ejemplo de democracia en el mundo. Sí. Vamos ahora con algo que tiene relación con lo que se consagra en la Constitución como los organismos autónomos, ¿no? Existe, por ejemplo, el Ministerio Público, que es la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, que se ha vuelto una tercera cámara para algunos, el CERVEL, el TRICEL, Contraloría, Banco Central, Consejo Nacional de Televisión, el Consejo de la Transparencia, por nombrar algunos. ¿Consideran ustedes que efectivamente son autónomos estos organismos, más allá que finalmente depende de un nombramiento que se eligen, siempre se presenta en terna? Pasó, por ejemplo, con el nombramiento del último fiscal nacional, un largo debate que finalmente se tuvo que ir descartando, porque pasa también por acuerdos políticos, ¿no? ¿Qué tan autónomos son estos organismos, consideran ustedes? Partimos empezando diciendo que, por ejemplo, TVN ya no es autónomo, o sea, se supone que deberían ser autónomos, pero siguen las mismas personas siempre. No representan lo que deben ser. Por ejemplo, el TC tiene demasiada autoridad, no así, por ejemplo, otros organismos que sí están por fiscalizar.
creo que debieran ser intervenidos para que sean para lo que fueron formados. Ahora, ¿consideran que el color político de las personas que son finalmente designadas en este cargo y que tienen autonomía va de la mano también del color político? A ver, seguimos con TVN, por ejemplo. TVN sigue manteniendo la misma parrilla programática, sigue teniendo la misma orientación hacia la derecha, hacia la desinformación, hacia poder confundir a la gente con las noticias. En TVN se habla todo el día de corrupción, se habla todo el día de delincuencia. Carter, el niño símbolo de los matinales de TVN. Entonces, yo creo que ahí debiera haber más transparencia y que debieran poder ser intervenidos y no por el color político, que sea que sea algo de Estado, no de el gobernante de turno. Pablo. Sí, creo que es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de órganos autónomos constitucionales. Los órganos autónomos constitucionales son básicamente aquellos que se crean para satisfacer una función específica con independencia ¿de quién? Del Poder Ejecutivo. Eso es básicamente, o sea, se crean órganos autónomos a los que se les entrega patrimonio propio, personalidad jurídica. ¿Para qué? Para que desarrollen una función específica, con leyes específicas, justamente para que no se vean sometidos a las reglas del juego político. Eso es lo que hace la Contraloría. La Contraloría es un órgano del Estado que se encarga de velar por la legalidad de los actos de la administración. Un órgano que nace por allá por el 1925, por ahí más o menos nace la Contraloría. Por lo tanto, es un órgano que tiene trayectoria y que se encarga, evidentemente, de controlar a la administración. ¿Para qué? Para que respete la legalidad y no se arranque con los tarros, como se dice en buen chileno, y haga cosas que están prohibidas por la ley. Eso en primer lugar. Los órganos administrativos fueron una moda que se empieza a masificar en Chile por allá por la década del 60 y que en la Constitución de 1980 se reconoce y se le da forma a través de diferentes órganos como los que tú, Matías, reseñaste al comienzo. Dentro de ellos, el Consejo para la Transparencia y otros más. ¿Cuál es la gracia, cuál es la idea de estos órganos? Que puedan realizar la función específica que se les ha encomendado con independencia del gobierno de turno. Esto es lo que no pasa en otros sistemas que se dicen que son democráticos, pero que al fiscal nacional lo designa el presidente. El fiscal nacional lo controla el presidente. Acá tú dijiste el caso del Ministerio Público, la Fiscalía Nacional. Hemos tenido problemas a propósito del nombramiento del fiscal nacional. A mí me tocó trabajar con Marta Herrera, que fue la candidata a fiscal nacional que encabezaba la unidad anticorrupción. Y el problema, termino con esto, el problema ahí es la manera en que se producen esas designaciones, pero después en el ámbito de acción son bastante autónomos en realidad. Perfecto. ¿Y por qué entonces todos los presidentes van al TC cuando no quieren que algo pase? Porque el TC lo que hace es velar por el control de constitucionalidad, es decir, es el órgano que se encarga de que el sistema político, que las normas vigentes se encuadren con la Constitución. Para eso tiene dos herramientas principales, el control preventivo y el control represivo. El control preventivo existe para que antes que nazca una ley, el Tribunal Constitucional se pronuncie si es que esa ley cumple con el contenido de la Constitución y con los procedimientos establecidos en la Constitución para que nazca. Y el control represivo es cuando una ley que ya nació y que ya está en el ordenamiento jurídico, pero se aplica a un caso concreto, se produce una inconstitucionalidad. Ahí hay una discusión, yo me acerco más a terminar el control preventivo, porque lo que se dice del control preventivo es que lo que hace es que el Tribunal Constitucional se arroga facultades propias de una tercera cámara, es decir, le está diciendo al Congreso, que es un órgano electo, oiga, usted no puede tomar esta decisión porque yo digo lo que se puede hacer o no en este país. Eso es lo que hay que corregir, el control preventivo, y seguir trabajando y delimitando y regulando mejor el control represivo de constitucionalidad. Y por cierto, también el Congreso puede acudir al Tribunal Constitucional cuando, en este caso, un gobierno presenta un proyecto de ley. Así es. La Constitución, perdón que lo diga porque estamos en un proceso constitucional, la Constitución es una protección de los ciudadanos. Y alguien tiene que ser el encargado de velar porque esta Constitución haga lo que tiene que hacer. Para eso generalmente existen tribunales, la manera es cómo se regula y hay diferentes alternativas. Ahí creo yo que está la discusión. Por ejemplo, los retiros de la AFP son anticonstitucionales entonces. Es que depende mucho de cómo se haga la interpretación, porque esto también tiene que ver con teoría constitucional. Una cosa es lo que diga el texto constitucional, otra cosa muy distinta es cómo se interpreta ese texto constitucional. Luego, una tercera fase es
qué procedimientos se usan para interpretar, porque uno puede interpretar una disposición muy literal y uno puede interpretar una disposición de manera sistemática. Y ahí, a las conclusiones a las que se arriba, es diferente. Por lo tanto, por eso yo decía hace un rato, es importante que cuando se redacte una constitución, la redactan personas que conozcan cómo se interpreta, cómo se aplica una constitución, porque a veces nos quedamos en consigna. Y es verdad, yo hacía charlas constitucionales hace un tiempo y le preguntaba a la gente, ¿quiénes de acá encuentran mala la actual constitución? Todos levantaban la mano. Acto seguido les preguntaba, ¿quiénes de acá han leído la actual constitución? Ninguno. No digo que la constitución de ahora sea buena, lo único que digo es que muchas veces el eslogan, el prejuicio y la mirada desde fuera hacen que nos perdamos un poco de vista de qué se trata una constitución, cómo se hace una constitución y para qué sirve una constitución. Perfecto. ¿Algo más que agregar, Ana? Eso implica, por ejemplo, cuando a uno le hacen educación cívica en el colegio, le enseñan eso. Yo estuve, estaba en cuarto medio en el 91. Ahí me enseñaron educación cívica, pero ahora la sacaron. Tenemos pero eso no tiene que ver con la Constitución, eso tiene que ver con decisiones políticas de los políticos que hemos elegido que decidieron en algún momento terminar con la educación cívica, pero eso no lo dice la Constitución. Ese fue Piñera, no los políticos. Yo no lo estoy defendiendo, ahora tenemos un presidente que podría también restablecerlo, ojalá lo haga. Yo creo que es fundamental porque no solo... Hay un proyecto, de hecho, en el Congreso que... Por ejemplo, mi hermana es profesora y ella hace educación cívica en el colegio integrado donde hace clases. Y está muy bien, pero el Estado debiera tener ahí una posición y otra vez vuelvo a lo que dije hace un rato. Si seguimos eligiendo políticos irresponsables, políticos que no cumplen lo que dicen, vamos a seguir viviendo en el país en que la clase política y la política siguen en el suelo. Ahí tenemos un desafío fundamental que creo yo deberíamos abordar en este proceso. Ahora, muy breve, relacionado con la contingencia política nacional. ¿Qué visión tienen con respecto al sexto retiro? Hernán, breve, por favor. Eso es lo que estábamos recién hablando. Sería una medida populista. Considero que si el gobierno lo apoya, va a ser solamente para satisfacer a la gente. ¿Usted cree que el gobierno puede apoyarlo, considerando que el ministro Marcel dijo que no era viable el sector retiro? La ministra del Trabajo dijo que tampoco iban a apoyar. Considero que están actuando constitucionalmente, porque eso es lo que dice la Constitución. Antes de ir a lo que pienso, me parece que otra vez volvemos a la irresponsabilidad de la política. Porque aquellos que decían hace un tiempo y levantaban las banderas por todos los retiros, hoy día son los mismos que están diciendo no hagamos retiro. Yo creo que hay que tener responsabilidad, y responsabilidad exige decir las cosas pan, vino, vino. Un sexto retiro, lo que va a seguir haciendo, porque además, ¿a quién le beneficia el sexto retiro? Le beneficia a aquellas personas que han sido capaces de tener más ahorro. No le beneficia a las personas hoy día que necesitan el recurso urgente. Porque muchos ya no tienen. Ellos ya no tienen. Entonces también hay que ser responsables. Si la política requiere responsabilidad, hoy día vivimos en política de eslogan, de trinchera y de políticos muy irresponsables que disparan fuegos artificiales. ¿Para qué? Para obtener una rentabilidad de corto plazo. Hoy día tenemos que pensar en el largo plazo. La Constitución es precisamente eso. Y por eso creo yo que en este proceso debe participar gente que tenga las ganas de participar, que tenga la experiencia, la capacidad, pero también la motivación de tener una buena constitución para Chile. Por eso, yo hace una semana firmé un compromiso notarial que voy a donar el 100% de la futura remuneración, si soy electo consejero constitucional, a una fundación de lucha contra el cáncer. Creo que la política está en el suelo y la política requiere hoy día de gestos y señales que la levanten y que permitan volver a confiar. Muchas gracias. Vamos ahora, tienen un minuto de confianza para hacer un llamado a las personas que nos estén viendo. ¿Por qué deberían votar por ustedes? Comienza Erna, un minuto desde ahora. Yo felicito a Pablo porque va a donar su plata, pero yo, por ejemplo, estuve en un colegio presbiteriano. Yo no puedo donar algo que todavía no tengo. Si yo dono mi sueldo, mis hijos no comen. Es así, porque ellos viven de lo que yo gano. Pero yo dono tiempo. Yo voy a hacer un taller a una escuela presbiteriana para niños con capacidades diferentes y además para los apoderados de esa escuela. Entonces, te felicito por donar tu plata. Muchas gracias. Pero plata puede donar todo el que tenga. Lo que no podemos donar es tiempo y eso es lo que yo voy a hacer, a donar mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo. Si yo salgo electa, voy a intentar siempre llevar la voz de los y los trabajadores del Maule a un proceso que se va a escribir, un proceso democrático, un proceso en el cual
Pablo. A ver, el llamado es que hoy día vale la pena participar de este proceso, por supuesto que vale la pena. Una constitución no es solo letra ni un texto jurídico, una constitución es una herramienta que nos permite seguir caminando todos juntos como comunidad. Hoy día tenemos problemas urgentes. En la región del Maule, por si la gente todavía no lo sabe, la tasa de homicidios aumentó en un 400%. Hace un año llevábamos 3, hoy día llevamos 15. ¿Qué es lo que requerimos hoy día? Un pacto político que nos permita entregar herramientas del siglo XXI para enfrentar los problemas del siglo XXI. Este 7 de mayo tenemos elecciones. Son elecciones obligatorias, elecciones con muy poca información. La invitación es a que a los vecinos del Maule, a los maulinos y las maulinas, se informen, participen y voten por aquellas personas que ustedes creen que van a ser más capaces de representar los sueños y los anhelos de los maulinos y van a ser más capaces de contribuir de buena fe, con capacidad, con ganas, pero también con la motivación de producir cambios en tranquilidad. ¿Para qué? Para que los maulinos y las maulinas vivamos en un país mucho mejor. Muchas gracias, Hernán Maldonado, Pablo Verdugo, por haberse dado cita esta noche aquí en la comuna de San Javier, Talquina y Molinense. Así es. Así que, bueno, se valora también el esfuerzo de haber alcanzado. Pablo andaba en una actividad en Santiago. Así es. Así que Yo mañana viajo a Santiago en delegación sindical. alcanzaron a llegar. Siendo las 23:03, agradecemos por supuesto también a ustedes por la sintonía, quienes comentaron, quienes también han quizás sorteado algunas dudas de este proceso y por supuesto los dejamos invitados ya para el próximo miércoles al último capítulo de debate previo a la elección del día domingo. Será hasta entonces, que tenga una excelente noche. Chao, chao.